La Biblia habla de las sectas judías más sobresalientes y otras solamente la historia es la que versa de ellas. Estos grupos, que con el tiempo algunos se convirtieron con tendencia política y otras de carácter religiosas, pero todas con un común denominador: liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Marcos capítulo 15 versículos 6 y 7, que narra la historia de Barrabás y sus compañeros de motín, que fueron hallados culpables de homicidio y conspiración en contra del Imperio Romano, quienes por sus faltas fueron condenados a la pena de muerte a través de la crucifixión. En ese entonces también era juzgado Jesucristo y los sacerdotes exigían su muerte. Había una costumbre en ese tiempo de soltar a un reo en la fiesta de la Pascua, y Pilato preguntó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos o a Barrabás? Y toda la multitud contestó: a Barrabás. Barrabás estaba libre, con la libertad que era de Cristo Jesús. Los otros dos ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a cada lado. Estos habían escuchado hablar del Hijo de Dios, incluso del reino que habría de establecer. Sabían de su vida justa y sin culpa. Y uno de ellos dijo: este ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le respondió: estarás conmigo en el paraíso. Si nos ponemos a analizar el caso del ladrón, que por cierto era un hombre desviado hacia el crimen, maquinando el mal contra sus semejantes, con un espíritu de venganza contra los romanos, odiaba a la sociedad, se odiaba a sí mismo, no tenía paz y tranquilidad, y su corazón, en un instante, tan solo por estar cerca del Señor Jesús, la historia de su vida tiende a cambiar. Llegó este ladrón a la cruz con odio, y ahí encontró el amor. Llegó a la cruz sin paz, y en la cruz encontró serenidad. Llegó a la cruz desesperado, despreciado por la sociedad, y encontró aceptación. Llegó a la cruz sin estima propia, y en la cruz encontró quien le dijera: estoy dando mi vida por ti. Llegó a la cruz atormentado, y en la cruz encontró la paz. Llegó a la cruz desesperado y encontró reposo para su corazón. Llegó a la cruz acusado y en la cruz fue declarado inocente. Llegó a la cruz preso y en la cruz obtuvo su verdadera libertad. Llegó a la cruz para morir y en la cruz recibió la seguridad de la vida eterna. Llegó a la cruz como ciudadano de un reino terrenal y en la cruz fue declarado ciudadano del reino de Cristo. Llegó a la cruz sin esperanza y en la cruz encontró las promesas divinas. Llegó a la cruz rechazado y en la cruz fue aceptado. Llegó a la cruz con carga de pecado y en la cruz encontró el perdón. Este ladrón pudo experimentar literalmente lo que el apóstol Pablo experimentó de manera espiritual. Según Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, quien también es completamente libertado del error, porque él mismo escribe que ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Gálatas capítulo 1 versículo 3. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, manifiesta: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto como resultado de su encuentro personal con el Señor Jesús. Nosotros también podemos ser verdaderamente libres del pecado, estando crucificado de la manera espiritual con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo podemos corroborar en Juan capítulo 8 versículo 32. Querido amigo, mi amado hermano, ¿le interesa ser libre? La respuesta está
en aferrarse a la persona de Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos conduce al Padre. El famoso poeta colombiano Enrique Álvarez escribió un soneto titulado Los tres ladrones, que dice: época fue de sordidas pasiones, y el pueblo de rencor estaba henchido, y en el Gólgota, en sombras convertido, colgaban de sus cruces tres ladrones. A un lado y en rabiosas contorsiones expiraba un ladrón empedernido, y en el otro un ladrón arrepentido, y en medio un robador de corazones. De luto se vistió la vasta esfera, el malo se retuerce y gime, el bueno en su tortura espera, y el otro que sufre, que perdona y que redime, se robó al fin la humanidad entera. Permita que el Señor Jesús entre en su vida, que reine en su corazón, para que ese encuentro personal con Él lo pueda conducir a la vida eterna. Mi apreciable hermano, su servidor es Emanuel Méndez de Guatemala. Les saludo, paz a vosotros y que pasen una bendecida fiesta de la Pascua